Se ha dicho que los muertos no pagan, y claro, pagan sus sucesores en los estados nacionales y sin beneficio de inventario. Y en este tema de la deuda externa argentina, verdaderamente, ¿quién puede tirar la primera piedra? Atraviesa, y lo refería el senador Barrionuevo, 3 siglos de nuestra historia, ya se remonta al siglo XIX. Y entiendo que hay una sola culpa compartida y es por toda la dirigencia política argentina. No hay color político que deje de tener responsabilidad en esta verdadera desgracia. Por eso no puede haber dedos acusadores ni pullas en contra de nadie, como se ha intentado referir. Reconozco en este tema una perspectiva histórica, un tortuoso campo jurídico y una esencia política. El arreglo de la deuda exterior de la nación viene para mal, como dije, desde el fondo de nuestra historia, pero es sustancialmente político e instrumentalmente jurídico. Y atraviesa, como referí, 3 siglos, pues los constituyentes de 1853, siguiendo las bases de Juan Bautista Alberdi, dejaron para el Congreso el arreglo, y se utilizó expresamente ese término, de la deuda externa. La palabra arreglo se aparta del precedente constitucional norteamericano. Era el clima que se vivía, que no es el de hoy, no es el del juez Griesa, sino el del empréstito de la Casa Baring a la provincia de Buenos Aires, encargada de tomar por entonces deuda para la nación toda. Arreglar con la intervención de los representantes del pueblo y de las provincias que integran la nación aparece casi como un término imperativo, limitando al Poder Ejecutivo, pero con un claro sentido de bien común. Es que, señores senadores, todo está ya inventado. Nada nuevo hay bajo el sol de nuestra deuda eterna. Y voy directamente a la perspectiva histórica, frente a intervenciones anteriores que hacen referencia a investigaciones tribunalicias y responsabilidades no asumidas. Me pregunto, ¿acaso es delictual apelar al crédito externo desde el Estado, como ideologizadamente algunos pretenden presentarlo con un sesgo solo testimonial? Decía Alberdi, y me permito referirlo en la lectura, en Sistema Económico y Rentístico de la Confederación Argentina y de los diversos medios de ejercer el crédito público en la Confederación, edición en el Ateneo, página 273 y siguientes. Todas las constituciones argentinas admitieron el crédito público entre los primeros elementos del naciente tesoro argentino. Un convencimiento tan perseverante y uniforme no podía existir acerca de un recurso criminal y ficticio. Para seguidamente, en referencia al crédito público por deuda externa, decía, y la provincia de Buenos Aires, empleándolo en escala colosal a favor de las garantías de las rentas nacionales que quedaban en sus arcas de provincia y privándole de su carácter esencial de recurso extraordinario, hasta volverle el recurso más ordinario de sus finanzas permanentes, la provincia de Buenos Aires, por los abusos inauditos de su crédito público, ha dado, no obstante, la prueba más completa de la practicabilidad de este recurso de los pueblos del Plata. Hace largo tiempo, sea en paz o en guerra, que Buenos Aires llena sus déficits anuales por emisiones de papel moneda. Por supuesto, donde dice provincia de Buenos Aires debería ser la nación argentina, dada la proyección histórica de la realidad del siglo XIX, que entiendo todos los partidos no pudimos superar, ni toda la dirigencia política, ni en el siglo XX, ni en lo que va del siglo XXI. Mucha historia corrido, pero es siempre la misma película. Los bancos centrales no imprimen progreso, sino ficciones. El libre mercado no derrama bienestar. Y el Estado es quien juega su rol de reequilibrador social cuando invierte sanamente y orienta al país a producir más de lo que gasta, sin la falsía de la felicidad fugaz traída por el consumo elevado que solo dura un corto tiempo. Retornando a la historia, el primer default argentino generó la crisis de 1890. Un mal gobierno cayó para que el presidente Pellegrini, con el Congreso a su lado, arreglara la deuda externa, en el sentido que tenemos los argentinos de arreglar, o sea, ordenar y financiar para adelante. Hoy tratamos las ulterioridades del último default, que llevó a cuestionamiento por parte de la señora senadora de San Luis, cuando se frenó el crédito externo que obtenía reservas para poder sostener en el año 2001 la ficción de la convertibilidad, con el dólar 1 a 1. El default, y en favor del expresidente provisional, que es nuestro colega senador, y de la señora senadora que también lo acompaña en su defensa, era un hecho.
más allá de cualquier declaración, de cualquier frase hecha frente a circunstancias históricas, era algo que solo describía la realidad. La Argentina no pagaba porque no tenía con qué pagar. La dirigencia política, no obstante, pudo salir de esa crisis terminal en términos institucionales. Ahora hay que superar el ciclo de recurrencia de arreglar la deuda externa para que el problema se reproduzca años después. Y a los que van a votar negativamente, y vengo respetuosamente escuchando esta petición del Poder Ejecutivo, solo me permito también preguntarles, ¿qué quiso hacer el expresidente Kirchner en 2005? Pagar. ¿Qué quiso hacer su sucesora en 2010 y 2013? En 2010 y 2013, terminar de pagar. Entonces se parte en este debate de una coincidencia sustancial, es arreglar de una buena vez. La negativa a transar es incoherente, explicable solamente por una actitud irreductible de oposición presentada como resistencia. Que se discuta el modo de pagar es perfecto, para eso está el Senado y la manda constitucional. Que los herederos políticos de que deciden pagar y luego terminar de pagar hoy se nieguen, sinceramente no alcanzo a comprenderlo. Y debo explicar también anteriores actitudes legislativas de quien está hablando. En el año 2010, como diputado nacional, ante el primer pedido del Poder Ejecutivo Nacional de apertura de la ley Cerrojo, voté afirmativamente. Tal vez con el pensamiento de alguna senadora que habló con anterioridad. ¿Cómo podía negarle la posibilidad de terminar de arreglar a un gobierno que había empezado a pagar en el año 2005? No obstante, no se pudo cerrar. En la sesión del 12 de septiembre de 2013, ante 58 diputados presentes, se ve que el tema que aún nos tiene ocupados interesaba muy poco, voté negativamente a abrir la ley Cerrojo. ¿Por qué? Era una delegación a ciegas, no había ninguna oferta cierta ni una perspectiva delineada. No se podía seguir tratando ese tema sin rumbo fijo ni excluyendo al Congreso, pues en las leyes de presupuesto general nada estaba previsto. Aquí y ahora se nos presenta una propuesta concreta articulada en el juzgado interviniente. No hay cheque en blanco, no hay delegación ciega, se contesta entonces a mis interrogantes del año 2013. Hoy todo está muy claro, sin eufemismos inútiles. Se va a pagar al contado y se contraerá un empréstito en bonos para conciliar la salida de reservas. No se trata de títulos ni de eslóganes, es solo cancelar una etapa. De todas las fuerzas políticas argentinas depende de que no sea un eslabón más en la cadena histórica de empalmar deuda con crédito sin destino al bienestar general. Y recuerdo, en septiembre de 2003 ya se pagaron 94.000 millones de dólares de la deuda en default. Insisto, ¿quién puede negar la voluntad de pago argentina poco reconocida esa cesación? Solo fue, como dije, una descripción de la realidad en el 23 de diciembre del 2001 ante la Asamblea Legislativa. Si esta voluntad existió luego en el 2005, ¿cómo se puede sostener que se puede vivir en default, malinterpretando al presidente que actuaba sabiendo que tenía que pagar? Luego se le pagó al Fondo Monetario Internacional todo junto, al Club de París todo junto, a los juicios del CIADIC también comprados por Buitres o Maverick todo junto, a Repsol todo junto. ¿Cómo se puede sostener el no pago, contradiciendo la conducta de por lo menos 10 años de gobierno? Y frente a otros reparos, me permito decir, en el mercado de bonos no rige la solidaridad entre los pueblos ni las recomendaciones de las Naciones Unidas. No existen las expresiones de deseo, no caminan las recomendaciones papales, no cuadra el favor al más débil. Por el contrario, a rajatabla prevalece el concepto de pacta sunt servanda. Lo demás, sinceramente, es literatura, tomándose a los estados nacionales como cualquier privado que pide crédito y firma pagarés, en la simple descripción hecha por el señor ministro de Hacienda ante la Comisión de Presupuesto y ante la Comisión de Hacienda. Nos están ejecutando pagarés, no principios del derecho internacional. No nos cobran con cañoneras como en el tiempo de la doctrina Drago. No hay guerra ni prisión por deudas. Nos persiguen con embargos y exclusión del sistema financiero internacional. Y lo paga todo el pueblo argentino. Si no se sale de la deuda, no hay política monetaria posible.
Solo cepo para guardar un mínimo de reservas en divisas que se agota minuto a minuto hasta que estalla, al lado de una presión fiscal regresiva para enjugar presupuestos deficitarios, castigando a la producción y al trabajador formal. Se podrá en adelante tomar créditos, tener un stock de Senador, reservas. cumplió su tiempo, pero le damos para que vaya redondeando. Gracias, Presidenta. Referir al peso con el dólar en un sentido antiinflacionario dinámico y no dogmático. Subir y bajar tasas de interés. En fin, gobernar, para lo cual hace falta instrumentos. Y termino, a pedido de la Presidencia, retomando Alberdi. No podemos seguir dando vueltas sobre la noria edificada ya en el siglo XIX. No podemos proseguir en la vergüenza de la deuda eterna que obliga a olvidarnos de las provincias, a postergar a sus pueblos, a disjugar presupuestos anuales que jamás se cumplen, a moratorias impositivas constantes, a blanqueos fracasados y a dejar para las calendas griegas un nuevo sistema de coparticipación federal. Es que todo dinero público gastado en otros objetos que no sean los que la Constitución señala como objetos de la Asociación Política Argentina es dinero malgastado y malversado. Encerrado en ese límite, el Tesoro Nacional, como se ve, tiene un fin santo y supremo, y quien le distrae de él comete un crimen, ya sea el gobierno cuando lo invierte mal, ya sea el ciudadano cuando roba o defrauda la contribución que le impone la ley del interés general. Era también la enseñanza de quien construyó las bases de nuestra Constitución. No hay que robar contribuciones ni aportes sociales, no hay que evadir en inmensa escala impuestos, no hay que mentir en el ejercicio de la función pública. Y como dije, todo está inventado. Toda la cuestión de la posibilidad de crédito público para la Confederación se reduce a saber si ella es capaz de pagar los intereses o rentas de sus fondos públicos y de gastar sumas menores que esas rentas en la amortización de los capitales de su deuda. Hay que producir más, pagar los intereses y mantener estable el acceso al crédito y gastar sanamente en lo bueno y mucho menos en lo prescindible para saldar el capital de lo que nos prestan. Que cada uno produzca por lo menos lo que consuma, refería el presidente Perón, sin pedirle mucho al pueblo. Ni tampoco economizar sobre el hambre y la sed de los argentinos como prometía al mundo el presidente Avellaneda. La política es razón práctica y no poesía utópica. Para que se empiecen a arreglar no solo las deudas, sino las cosas concretas de nuestra provincia, entonces afirmativamente la ley de Ejecutivo Nacional. Muchas gracias, senador Martínez.